Abre tu Biblia en la carta a los Hebreos. En el capítulo 4. Y vamos a hablar de que aunque somos imperfectos, somos agraciados. ¿Amén? Tú mírate al espejo y verás todos tus defectos, o no los verás, pero los tienes, y yo también. Y la palabra de Dios nos deja muy claro, y nosotros por la experiencia lo sabemos, todos somos imperfectos, bastante imperfectos, muy imperfectos. Pero como Dios supera nuestra imperfección con su gracia, somos agraciados, es decir, beneficiarios de su gracia. La carta a los Hebreos, en conjunto, es una carta muy completa, muy compleja también, y básicamente es una exhortación o un cúmulo de exhortaciones para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que eran hebreos, porque sabéis que Jesús era hebreo, ¿verdad? Jesús era judío. Él no era europeo, él no era americano, no era asiático. Bueno, asiático es lo que le corresponde porque el Asia Menor, el Medio Oriente, que se llama también, forma parte de Asia, pero él era judío. Y la primera iglesia era una iglesia judía, hebrea. ¿Qué ocurre? Que el plan de Dios abarcaba mucho más allá de los judíos, porque abarcaba el mundo entero, abarcaba toda la humanidad. Y desde el principio, aunque Dios levantó un pueblo, que era el pueblo de Israel, el plan de Dios abarcaba toda la humanidad. Comenzó con un hombre, Abraham, con un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Recordad que Sara se llamaba inicialmente Sarai, pero Dios le quitó la I y la dejó en Sara, porque Sarai significa mi princesa, era la princesa de Abraham, hasta que Dios le quitó la I y la dejó en princesa, es decir, que no era de nadie, sino de Dios. Y de ahí sacó un pueblo, pero desde el principio Dios le dijo que su descendencia sería bendecida, pero para bendecir a las naciones. Y el plan de Dios siempre ha tenido que ver con la humanidad entera. De tal manera amó Dios, no dice ahí al pueblo de Israel, sino al mundo. Evidentemente el pueblo de Israel forma parte del mundo y formaba parte del plan de Dios. Y esta carta lo que va a explicar en su conjunto es la supremacía, la superioridad de la obra de Jesucristo sobre todo lo anterior. Todo lo anterior tenía un valor. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel tenía un valor, pero la obra de Jesucristo lo supera. Simplemente porque aquellas cosas que Dios había establecido en el pueblo de Israel eran una pura sombra. Y lo dice esta carta, una sombra. Y ya sabéis que la sombra es un reflejo, pero no es la realidad. La realidad es mucho mayor. Y Jesucristo supera, y su mensaje, y su palabra, y su obra supera con creces a todo lo anterior. Y eso es lo que explica la carta de Hebreos en general. Y como es una exhortación, pues también implica reacciones de parte del creyente, reacciones prácticas.
Y el escritor, desconocido, resalta un doble peligro. Por un lado, el peligro de la incredulidad, es decir, de no dar crédito a lo que Dios habla, a lo que Dios dice, a lo que Dios hace. Y por otro lado, consecuencia de la incredulidad, la desobediencia. Y básicamente esa es la exhortación de toda la carta, que hay que primero abrir el corazón para creer. ¿Y de dónde viene la fe? ¿Y de oír qué? La palabra de Dios. Por eso el texto que he escogido para iniciar es el verso 12 del capítulo 4, que dice: la palabra de Dios, esa que oímos, ¿verdad?, es viva y eficaz. Fíjate en cada una de las palabras, todas tienen significado profundo. La palabra de Dios es viva y eficaz. En el original sería la palabra es poderosa, tiene poder, por eso es eficaz, porque tiene poder. Y más cortante que toda espada de dos filos. Está recordando aquí la espada romana, era una espada corta, de doble filo, y era terrible, porque no era pesada, y el soldado romano que se protegía con el escudo podía manejar con mucha agilidad esa espada y ¡ping!, pegar el estoque, y era mortífera. Aquí, en el caso de la palabra de Dios, que es como esa espada, pero su corte no es mortífero, sino salutífero. Es decir, aporta salvación, aporta salud, porque Dios la utiliza como un bisturí. Y por eso dice aquí el texto, ¿verdad?, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, que puede diferenciar una cosa de la otra, cosa que nosotros no podemos. Y las coyunturas y los tuétanos, o sea, las cosas más profundas de nuestro ser, y discierne, juzga, separa, sabe entender los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas, manifiestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No te olvides nunca que tanto tú como yo y todos nosotros un día le daremos cuenta al Señor de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras intenciones. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, lo que decimos, si es que está de acuerdo con lo que hacemos, nuestro testimonio. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Habla de nuestras debilidades. Nuestras debilidades. Tú estás incluido, hermano y hermana, y yo estoy incluido. Nuestras debilidades, que son muchas, y todos las tenemos, lo cual debe de influir en nuestro comportamiento y en nuestras relaciones, en nuestra manera de juzgarnos los unos a los otros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una diferencia, sin pecado.
sin pecado. Acerquémonos pues, hoy se ha cantado aquí, hemos adorado a Dios, con el acercarnos a Dios, con el aproximarnos a Dios, con entrar en la presencia de Dios, esa es la base de la vida cristiana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y está dirigiéndose a un pueblo que para acercarse a Dios tenía que cumplir una serie de requisitos, muchos requisitos. Y era siempre a través de alguien, por vía interpuesta. ¿Por qué? Pues porque eran pecadores. Y nosotros es igual, solo que tenemos un sacerdote, un intermediario, un mediador, que es perfecto. Mientras que los otros intermediarios, los otros mediadores, eran tan imperfectos, tan débiles, tan escasos, tan carentes como los demás, pero formaba parte del plan de Dios. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me imagino que esto no iba dirigido a unos cuantos. Creo que el texto en español y en el original es tan claro como para decir que todos necesitamos misericordia. Dice amén. Pero no es porque yo te diga que lo tengas que decir, es porque debía de salir de tu corazón un amén muy grande, porque sin la misericordia de Dios estamos todos perdidos. No hay justo ni aún uno. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, por eso digo, imperfectos pero agraciados. Es que el mensaje de Dios primero señala nuestros defectos, nuestras carencias, pero inmediatamente aporta su solución, aporta su regalo, aporta su bendición, y es que por gracia todo eso queda superado. Dice, porque todo sumo sacerdote, y aquí el sumo sacerdote puede ser modelo para los ministerios, pero también para cada cristiano, porque recuerda que una de las doctrinas del cristianismo es el sacerdocio universal de los creyentes, que la Reforma tuvo que rescatar del olvido, porque el cristianismo que evolucionó, degeneró, el cristianismo en general. A veces decimos, eso era la Iglesia Católica. No, era la Iglesia. Era la Iglesia. Y había degenerado y había restringido eso del sacerdocio universal, lo había restringido a unos cuantos, a una élite. Cuando Pedro dice todos somos reyes y sacerdotes, ¿qué es lo que Dios pretendió con el pueblo de Israel? No lo olvides, Dios quiso que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes, pero ellos se negaron. Y cuando estaban allí ante el monte de Sinaí, y la presencia de Dios era terrible, porque la presencia de Dios, Dios es santo, y ellos les dio miedo y vieron, ¿verdad?, el compromiso que significaba ser sacerdote de Dios, y le dijeron a Moisés, no, Moisés, hazlo tú. Tú preséntate a Dios y ya después nos lo cuenta. Pero hermanos, la vida con Dios no es algo que nos tienen que contar, es algo que tenemos que vivir. No dejes que te la cuenten, ni siquiera que te la cuente yo. Tienes que vivirla tú, porque eres rey y eres sacerdote y por lo tanto responsable delante de Dios. Esta es una iglesia libre. ¿Por qué digo una iglesia libre? Porque creemos en la libertad de las personas. Cada persona es libre para tomar sus decisiones, para consagrarse o no consagrarse, para seguir a Dios o no seguirle a Dios. Pero recuerda que la libertad implica automáticamente responsabilidad. Y si eres libre, eres responsable de las decisiones que tomas. No, que las tome el pastor por mí. Yo prefiero una iglesia donde me digan todos los días lo que tengo que hacer. No hagas esto, no hagas aquello, haz así, no faltes, de esto, lo otro. Y con eso te quitas la responsabilidad de encima, no te la quitas. Simplemente estás abdicando de tu libertad y Dios te la reclamará. Pero iglesia libre significa
exactamente eso, que creemos en la libertad y por lo tanto en la responsabilidad. Recuerda lo que hemos dicho, tenemos que dar cuenta, eso es responsabilidad. Responder de lo que Dios ha puesto en tus manos, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y responderás tú por ti mismo y no por los demás. Tendrás que responder por tu vida. Por los demás, cada uno responderá por la suya. No, Señor, pero es que la hermana tal, es que el hermanito cual, es que... No, tú no, como ha dicho José, olvídate que Dios ya se ocupa de cada uno. Dice, todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, es decir, uno más. Nosotros somos como los que están ahí afuera. ¿Cuántas veces los juzgamos? Y decimos, qué malos son, qué mal están, qué esto, qué lo otro, qué perverso. Pues ahí estábamos nosotros. Lo dice Pablo cuando se refiere a todos los pecados del mundo. Dice, pero esto erais vosotros también. Ahora, simplemente es que Dios ha trabajado en tu vida, te ha perdonado, te ha regenerado, te está enseñando, está dándote crecimiento, se supone. ¿Verdad? Y Él está trabajando en tu vida, por eso es lo único que marca la diferencia. Pero todos somos como los demás. Los sacerdotes no eran una élite escogida por sus méritos. Dios lo asignó a una familia, simplemente dijo, esta familia y de ahí van a venir todos, para clarificar. Pero la familia de Aarón no era mejor que las demás familias, ni la familia de Moisés tampoco. Y en los relatos bíblicos hay casos de sobra como demostración de que esa familia era una familia más. Escogido de entre los hombres, nosotros pastores, nosotros obreros, nosotros evangelistas, apóstoles, lo que quieras que sea, de los distintos ministerios que Dios escoge, Dios nos ha escogido no porque seamos excepcionales, no porque seamos maravillosos, sino porque sí, porque así lo ha querido. Él sabrá por qué. Pero somos como los demás. Y dice que Dios los ha constituido, es decir, ahí hay una oficialidad. Los ha puesto. Lo que Dios pone está firme. Los ha constituido a favor de los hombres. Evidentemente, de los seres humanos, hombres y mujeres. Ante Dios. Todo ministerio tiene una dignidad que Dios le ha dado, pero es que tú también como creyente, como rey y sacerdote que eres, también tienes esa dignidad. Pero tú estás puesto no a tu favor, sino a favor de los demás, recuérdalo. Cuando a veces hablamos de mi ministerio, estamos diciendo... o quizás no nos damos cuenta, pero estamos queriendo señalar algo que quizás excede, porque no es tuyo, es un ministerio a favor de los demás. ¿Qué sabes hacer o qué puedes hacer o qué gracia te ha dado Dios para ministrar? No es tuya, es para los demás. Ningún ministerio se sirve a sí mismo. Jesús lo dijo, yo no he venido a ser servido sino a servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, tú no estás para ti, estás para los demás. Y yo también, por supuesto. Y dice, ante Dios. A mí me gusta siempre cómo se identificaba Elías, ¿verdad? El Dios al cual sirvo, ante cuya presencia estoy, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos, sea lo que sea, es ante Dios y no ante los hombres. Ante Dios, que es a quien daremos cuenta. Dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente, está hablando del sacerdote. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes, puede mostrarse paciente con los ignorantes,
es decir, con los demás, incluso con los extraviados. Puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, y por una razón simplemente, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Por eso el otro día decía yo que, y lo tengo escrito en uno de mis libros, que Dios nos libre de los pastores y de los ministros y de los obreros perfectos, porque no nos entenderían, no nos ministrarían. Si se puede hacer es porque uno mismo es consciente de las propias debilidades, de los propios defectos, de las propias carencias, y entonces cuando se enfrenta a la de los demás, puede entenderlas, ¿verdad? Por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios. Dios es el que llama. Dios es el que llama. No hay un escalafón, no hay un orden humano, es Dios el que llama y pone y quita también, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un orden que no era por familia, sino por libre designación de parte de Dios. Cristo, dice, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fíjate que Jesús tuvo que clamar, que Jesús lloró, no solo ante la tumba de Lázaro, sino que delante del Padre, ¿cuántas veces lloraría? Es decir, que era como uno de nosotros, solo que sin pecado. Pero sentía las mismas emociones, seguramente sentía antipatías, seguramente sentía simpatías, seguramente, ¿verdad?, se cansaba, le dolía la cabeza, y tantas cosas que sufrimos y padecemos los seres humanos, y por eso Él se puede identificar con nosotros. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo con mayúscula, es decir, aunque era el Logos eterno, hecho hombre, es decir, que aunque era Dios, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Tremendo que Cristo tuviera que aprender a obedecer, si era Dios, pero como también era hombre, como hombre tuvo que aprender a obedecer, porque la obediencia se aprende, no es innata, no es innata, es una actitud que tenemos que presentar delante de Dios, ante su palabra, que ya hemos dicho. Dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, una vez que maduró, una vez que pasó el proceso, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen ahora a Él. Y nadie puede reclamar autoridad si no ha sabido estar bajo autoridad. Y nadie puede reclamar obediencia si él o ella no ha aprendido antes a ser obediente. Y la obediencia no es como dicen los parlamentarios estos que no creen en la Constitución y juran el cargo diciendo por acatamiento legal o por, yo no sé la fórmula cómo es. Eso no es obediencia, eso es una fórmula simplemente de descargo. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ocuparnos básicamente de los tres apartados que tiene este texto. Primero, hablemos de la palabra de Dios,
Porque, hermanos, la palabra de Dios es nuestro fundamento. Evidentemente, Jesucristo es el único fundamento de la iglesia, pero ya sabéis también que Jesucristo es el verbo, es la palabra, el logos de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestro fundamento y nuestro recurso. La Reforma retomó el tema de la sola escritura, es decir, solo la palabra de Dios como fundamento. ¿Por qué? Porque ya durante siglos se habían acumulado tradiciones, teorías, supuestas teologías, etcétera, pero la palabra había quedado relegada. De hecho, nadie podía leer la Biblia estaba hasta perseguida. Por favor, la palabra de Dios perseguida por la iglesia. Es increíble, pero fue una realidad histórica. La palabra de Dios es el fundamento del creyente, del cristiano. Allí está todo. Sí, tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y por supuesto hace falta ser capaces de interpretar lo que uno lee. Todo el mundo que lee interpreta, pero hay que interpretar bien. Hay que interpretar correctamente. Entonces, eso es un instrumento vivo. Para muchos no es más que un libro gordo y lo llevan bajo el brazo y lo tienen en una buena posición. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando era jovencito, chaval, y la iglesia a la que pertenecía había celebrado un concilio se le llamó la palabra el ayornamiento, es decir, la puesta al día. La puesta al día. Y al poner al día las cosas, dijeron, bueno, hay que leer la Biblia. Y ahora todas las editoriales, cada uno sacó su biblión. Biblión es una palabra griega. Pero un biblión gordo, muy gordo. Yo tengo el de mi familia, que me lo pasó mi padre. Tiene 10 centímetros de grosor, 40 de alto, 30 de ancho, pesa 4 o 5 kilos. Y todo el mundo tuvo su Biblia pagada a plazos en su biblioteca. ¿Cuántos la leyeron? Pocos. ¿Cuántos la leen? Pocos. Aquí hicimos una encuesta que de vez en cuando les recuerdo, y el tema de lectura de la Biblia de manera habitual y de manera sistemática dejaba mucho que desear en general. Pero hermano, la palabra de Dios es nuestro fundamento. Recuerda, la Biblia no es un libro de recetas. La Biblia no es tampoco una bola de cristal que tú abres y ahora dice, esto es lo que Dios me dice. No. En ocasiones puede que Dios te hable, pero esa no es la manera de leer la Biblia. La Biblia hay que leerla de manera con entendimiento. Pero la Biblia es tu fundamento. Y lo que tú crees tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, no en lo que tú te imaginas, ni siquiera en lo que tú crees que la Biblia dice, sino en lo que la Biblia dice de verdad. Y para saber lo que la Biblia dice de verdad, hay que saber un poquito, ¿verdad? Primero, los versículos sueltos, pues puede que digan una cosa, pero al sacarlos de su contexto, puede que tú lo interpretes erróneamente. Entonces tienes que leerla en su contexto, o mejor dicho, en sus contextos, que son diversos. Y tienes que saber también cuáles eran las costumbres. Por ejemplo, ese texto, ¿verdad?, de que la mujer lleve velo. ¿Qué significa? Que hay que llevar velo. Pues vamos a ver. Lo primero es saber por qué Pablo dice que hay que llevar velo, y es porque en su época todas las mujeres lo llevaban, y la que no lo llevaba es porque llevaba mala vida, era una descarada. Ya saben que en determinados países tienen que llevar velo y taparse todo y que solo se le vean los ojos, ¿verdad? Pero es cultura de ellos. En nuestro contexto,
Y Pablo lo dice después, y bueno, pues que la mujer en realidad, Dios le ha dado el cabello y no se le cae en lugar de velo, mientras que nosotros nos quedamos calvos. Cosas de la naturaleza. Pero quiero decir con esto que hay que entender las cosas, que no basta leer y lo que está ahí tal cual. Por eso Pablo dice que la letra solo letra, la letra mata. Esto no es solo un libro, es la revelación de Dios. Y revelación de Dios significa que el Espíritu está ahí. Entonces nosotros leemos, pero es el Espíritu el que tiene que transmitirte el mensaje de Dios, la revelación de Dios. Y es un instrumento vivo, porque es revelación de Dios y Dios está vivo. Y el Espíritu vive y vivifica, no mata. La ley condena, el Espíritu vivifica. Amén. Pone de manifiesto todo lo que hay en tu interior. Cuando tú vas leyendo te vas dando cuenta, y te ves, es el espejo, y te ves como en realidad eres. Como en realidad eres. Porque cada uno de nosotros nos vemos muy bien, o nos imaginamos muy bien, pero la palabra de Dios refleja lo que somos. Puede discernir entre el alma y el espíritu. El alma es nuestro intelecto, el alma es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Todo eso es el alma. Pero el espíritu es lo que hay de Dios dentro de nosotros. Y a veces se confunden, o nos confundimos, o pensamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios sí sabe separar alma y espíritu. Y también lo que pensamos y la intención que hay detrás de lo que pensamos. Porque para Dios lo valioso no es lo que pensamos, sino la intención que llevamos en los actos, en las palabras y en cada una de nuestras acciones, ¿verdad? Y es por la palabra que vamos a ser juzgados porque es la regla. Ahí está. Y el Señor nos confrontará. Pero lo que dice la palabra de Dios, el que cree en Cristo ha pasado de condenación a vida, ya no será juzgado. Ya no será juzgado, pero tienes que confiar plenamente en Él. Pasamos ahora al ejemplo de Jesús y el de los sacerdotes. Tenemos, por un lado, Jesús es la perfección, el ideal. Amén. Jesús es el ideal, porque era perfecto, porque era sin pecado. ¿Y los sacerdotes? Los sacerdotes son la realidad. Así que tenemos por un lado a Cristo como nuestro ideal. Por eso Pablo también escribe y dice que el propósito de Dios es hacernos conforme a su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios está tratando, fíjate qué complicación, qué trabajo duro y arduo, está tratando de que cada día nos parezcamos un poquito más a Cristo. Como el escultor. ¿Con qué finura? Se puede trabajar la piedra sí, siempre es a martillazo, pero que yo sepa, el escultor trabaja a golpecitos pequeños y avanza muy poco a poco. He tenido el privilegio de visitar en Florencia lo que se llama la Academia, donde está el famoso David de Miguel Ángel, pero no es solo lo que hay allí. Allí hay unas cuantas de piedras enormes de mármol, que son las esculturas inacabadas de Miguel Ángel. Y está el bloque y hay un inicio de algo, de una figura, pero está sin completar. Y así es como estamos nosotros. El Miguel Ángel será cuando lleguemos al cielo. Entonces el escultor, como te digo, va trabajando poquito a poco, golpecito a golpecito, y después usa la lija. La lija empieza gorda, pasa mediana y después a lija fina. Y después el pulido. Y es como Dios trabaja con nosotros. Y una figura muy clara, y que está aquí en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, es el candelabro. El candelabro, Dios le dijo
a Moisés que lo hiciera de oro puro. Pero le dijo, lo tienes que hacer de una pieza. ¿Cómo se hace de un bloque de oro? ¿Cómo se hace un candelabro de 7 brazos? Que además tenía sus adornos y sus cosas a martillazos. No era fundido, no lo podía fundir. Tenía que trabajarlo poco a poco una persona, un orfebre que supiera trabajar. Y salía aquello, pero yo me imagino qué complicación, qué cosa difícil. No me lo puedo explicar, pues es lo que Dios hace con nosotros, porque el candelabro es un símbolo de Cristo, por supuesto, pero de nosotros también. Cada uno de nosotros es una luz, una lumbrera, un candelabro de 7 brazos. Entonces, Jesús es el modelo, es el ideal, nosotros no llegamos. Pablo dice, ¿y quién es suficiente? Para esto, ¿quién es suficiente? Entonces no llegamos. Pero el sacerdote, por su imperfección, podía ejercer su ministerio. Y nosotros somos capaces de ser cristianos porque somos capaces de vernos en nuestra imperfección. Y porque somos capaces de entender, como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que Pablo reconocía que él no tenía ningún mérito. Es más, cuando él habla de sí mismo, habla de que él no merecía ser apóstol de Jesucristo, porque, entre otras cosas, había sido perseguidor de la iglesia. Perseguidor. Había dado su voto para que mataran a Esteban. Y tantas cosas. Pero por la gracia de Dios, por una decisión absolutamente libre y no fundamentada en méritos, Dios escogió a Pablo para que fuera quien era. Y para que fuera el que abriera la puerta del evangelio de un pueblo cerrado como era Israel, un pueblo orgulloso, un pueblo duro de servir, como dice la palabra, abrir la puerta a los gentiles que no tenían a Dios. Ni había promesas, bueno, las promesas eternas, sí, pero que ellos no tenían derecho a ciertas cosas del antiguo pacto. Del nuevo pacto sí, porque el nuevo pacto es para todos. Y esta gente también necesitaban ser perdonados. Y como necesitaban ser perdonados, podían perdonar. Y podían entender a los imperfectos. Y podían entender, ¿verdad?, como dice aquí, a los ignorantes y a los extraviados. Sin problema. Jesucristo, que sufrió como nosotros de los mismos padecimientos, era también, dice que es capaz de compadecerse de nosotros, siendo Dios, siendo perfecto. Y después habla también del tema de la legitimidad. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Dios es el que llama al ministerio. Dios es el que te llama a cumplir un propósito específico a cada uno de nosotros. Un propósito específico para cada uno de nosotros. Dios es el que te ha llamado a la fe. Y nosotros simplemente respondemos. Decimos sí o decimos no. O decimos más tarde, como algunos dicen, bueno, ya, como dijo aquel, ¿verdad? El procónsul, no sé qué cargo tenía, pero le dijo a Pablo, bueno, hay tiempo. Ya te volveré a llamar y ya veremos a ver si tomamos una decisión. Y por último, es importante resaltar algo que aquí se resalta como es la confianza. Retengamos nuestra profesión, dice, nuestro testimonio. ¿Sabes que tu testimonio se puede echar a perder? Tu testimonio se puede echar a perder, y el mío. Es importante que lo que hablamos, que lo que proclamamos,
que lo que decimos esté respaldado por nuestro comportamiento. Recordad, lo he dicho en otras ocasiones, cuando aquí en el Nuevo Testamento en español se habla de profesión, está refiriéndose a una palabra griega que es la homología. Es una palabra que también existe en español, una cosa que es semejante a otra. Y lo que quiere decir es que lo que decimos equivale o es semejante a lo que vivimos. Es la coherencia. Palabra, práctica. Dichos, hechos. El creyente es una persona que confía, porque fe y confianza es lo mismo. Y en griego es la misma palabra, es la palabra más breve, ¿verdad?, del vocabulario griego. No, en español, porque en griego tiene más letras. Pero significa lo mismo, confianza, ¿verdad? Dice, acerquémonos pues confiadamente, porque el israelita no podía hacer eso. Como he dicho antes, tenía que ser a través de un intermediario, de un mediador, que era el sumo sacerdote, y por medio de los levitas que llevaban sus sacrificios. Pero nosotros tenemos ya nuestro sacerdote, que es Cristo, que además de sacerdote es la víctima, y se ofreció una vez para siempre. Como es Dios y hombre a la vez, podía ocupar nuestro lugar y su sacrificio tiene un valor eterno y suficiente para toda la humanidad en todos los tiempos. Podemos confiar en Él. Y esa es la salvación. Esa es la salvación, que uno acepta que Cristo haya tomado tu lugar, lo cual significa que en primer lugar has entendido que eras reo de muerte, digno de condenación, que tu único mérito era ser condenado por tus pecados, pero que Cristo ha tomado tu lugar. Y en segundo lugar, que te quedas tranquilo, que te quedas en paz porque sabes que Él hizo todo lo que había que hacer, por eso pudo decir en la cruz, consumado es. Y que no hace falta más nada. Ahora, sí, Dios te va a pedir que a partir de ahí tú vivas de otra manera. Y que lo mismo que antes, como dice Romanos, fuiste siervo del pecado, pues ahora que seas siervo de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En tu fuerza? No. Imposible. Porque sigue siendo débil, porque sigue siendo como los sacerdotes, escasos, incompletos, imperfectos. ¿Cómo lo vas a hacer? En el poder del Espíritu Santo, fundamentado sobre la palabra poderosa, viva, eficaz. Y de esa manera podrás vivir la vida cristiana. Por eso, ¿verdad?, podemos venir ante el trono de Dios sabiendo que no acudimos a un trono de juicio, sino a un trono de gracia. Un trono de gracia. En inglés, al rey o a la reina, que es la de ahora, que dura eternamente, no, pero casi, ¿verdad?, se la llama su graciosa majestad. Y claro, en español eso de gracioso ya ha perdido el significado original y es una persona un poco cómica, ¿verdad?, que hace gracia, que la gente se ríe con ella. Pues no, su graciosa majestad significa que es capaz de otorgar gracia a quien la necesita. Y Jesús es nuestro otorgador de gracia, nuestro gracioso Salvador, y no porque sea cómico, sino porque su mano la tiende y obtenemos la gracia, el perdón, la comprensión de parte de Él. ¿Sabe Dios cómo eres? Claro que lo sabe.
Dice que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Están ahí los psiquiatras y los psicólogos y los sociólogos y no sé cuántos ólogos intentando comprender el corazón humano, pero el que lo comprende de verdad es Dios, porque es el que lo ha hecho. Es el que sabe de emociones, es el que sabe de sentimientos, es el que sabe de actitudes, es el que sabe de conocimiento, es el que sabe de todas esas cosas. Y por eso Él puede tratarnos como necesitamos. Por eso es el trono de gracia y donde se otorga el socorro oportuno. ¿Qué significa oportuno? Pues el que hace falta en cada momento. El que hace falta en cada momento. Según las circunstancias, según la situación de cada persona. Pero allí está el lugar donde tú puedes acudir y donde yo acudo para obtener el socorro para mi vida. Son muchas las situaciones en que le grito al Señor: ¡socorro! ¡Socorro, Señor! ¡Ayuda! Y ahí están los salmos. Muchos salmos son gritos de socorro, pidiendo auxilio. ¡Sálvame, Señor!, dice. Cuando David se sentía perseguido, cuando David se sentía incomprendido, cuando el hijo de David lo perseguía para matarlo, cuando tantas cosas, y él clamaba a Dios: ¡socorro! Y el socorro venía. Y tú sabes que el socorro llega también, porque te hace falta, porque nos hace falta. Entonces, en ese trono hay gracia, en ese trono hay misericordia, en ese trono hay ayuda, la necesaria. Jesús sufrió situaciones límites, llegando a la muerte, y muerte de cruz, como dice la palabra, y pasó por una escuela por la que tenemos que pasar todo, pero que no nos gusta, y es la escuela del sufrimiento, la escuela de la contrariedad. A nadie nos gusta que nos lleven la contraria, a nadie nos gusta que la situación se nos ponga en contra, a nadie nos gusta, ¿verdad?, que todo venga al revés y que todo venga junto. Y ese sufrimiento, esa es la escuela. Y cuando estamos sometidos a ese tipo de cosas, tenemos que mirar a Dios y decir: ¡ay, Señor, ayúdame a pasar el curso! Ayúdame a pasar el examen. Ayúdame a superar la prueba. Porque, vamos a ver, a Dios no le gusta que suframos, pero ¿por qué permite que suframos? Porque del sufrimiento se aprende. De la dificultad se aprende. Cuando todo va bien, no se aprende nada. Por eso hoy las personas les cuesta tanto madurar. ¿Por qué? Porque han tenido una vida muy fácil. O están teniendo una vida muy fácil. Se lo dan todo, los padres se lo dan todo, se lo damos todo. Y ahí va todo fácil, todo facilón. Y nosotros hacemos lo que haya que hacer, pero nuestros hijos que no tengan dificultades, pues nos estamos equivocando totalmente. Radicalmente. ¿Por qué? Pues porque no aprenden, no los estamos preparando para la vida. Tú nunca le digas a tu hijo que no, y verás cuando le digan el primer no, se hundirá en depresión. Pero la vida es no, básicamente, y tú tienes que transformar el no en sí. Pero será así si te lo trabajas. Será así si aprendes y sabes cómo transformar un no en sí. Sabéis que yo fui vendedor y una de las primeras lecciones que me dieron para vender era: la venta comienza con un no. Siempre te van a decir lo primero, no. Pero el vendedor es el que sabe transformar un no en un sí. Y nosotros no somos vendedores de nuestra vida, pero aprende la lección. Cuando la vida te dice no, aprende tú a superar el no. Y entonces verás, y lógicamente nosotros no solo lo hacemos de manera humana, sino que tenemos al Señor para superar las situaciones de la vida. Entonces, el proceso, la vida es un proceso. Todos son procesos. Y esa escuela del sufrimiento nos enseña. Y nos enseña
Porque como dice que nosotros somos puestos para servir a las personas, cuando tú sufres puedes entender al que sufre. Si no sufres no entenderás jamás al que sufre. Y pensarás que es un exagerado o una exagerada. Una tiquismiquis, un tiquismiquis, ¿verdad? Porque no aguanta nada. Cuando tú aprendas a sufrir y sacar del sufrimiento bendición, podrás decirle al que sufre, mira, hay un mañana, hay un fin de la tormenta, hay paz, hay seguridad en Cristo. Tenemos el ejemplo de Jesús, el de los santos. El libro de Hebreos en el capítulo 11 nos trae una lista de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad?, que ellos son nuestro ejemplo. Una nube de testigos, que sí, que se enfrentaron a situaciones, pero recibieron testimonio de parte de Dios. Eso es lo que a mí me llama la atención en ese capítulo 11, ¿verdad? Que dice que, y si vas leyendo uno a uno, recibió testimonio, Abel recibió testimonio, Moisés recibió testimonio. ¿Qué es testimonio? Que Dios le habló. Que nosotros tenemos la palabra de Dios viva y eficaz. Y si sabes oír la voz de Dios, porque no todas las voces son Dios, pero si aprendes a discernir, y después el capítulo 5, un poquito más adelante, te va a decir que, ¿verdad? Uno está maduro cuando por la costumbre y el uso ha aprendido a discernir el bien y el mal. Estos creyentes a los que el autor dirige la carta habían fallado, habían sido incrédulos, estaban dudando ya de que Jesús fuera el verdadero Mesías, estaban dudando ya de que el Evangelio fuera la revelación de Dios definitiva, y por lo tanto estaban empezando a desviarse, a desobedecer, a no entrar en ese reposo que habla el capítulo 4, que es simplemente el disfrute de las bendiciones de Dios que tenemos en este tiempo, en nuestro tiempo. Y en el capítulo 6, ¿verdad?, se les recomendará a los hermanos que estaban pasando en estas situaciones, hay que avanzar, hay que dar pasos adelante, no te puedes quedar ahí donde estás, no puedes estar eternamente lo mismo que el día que aceptaste a Cristo. Tienes que estar avanzando, tienes que estar madurando en la fe. Y madurar en la fe es algo complejo porque abarca toda nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por esta carta preciosa de Hebreos que tanto nos aclara sobre el Antiguo Testamento y sobre la obra y la labor de Jesucristo, que es el que nos ha hablado en los últimos tiempos, es tu testigo, es tu intermediario, y nuestra salvación se fundamenta en Él. Él entró ante tu presencia, delante de nosotros como un precursor, para guiarnos a ti, Señor, y hoy podemos tener comunión contigo libre, sin impedimentos, sin intermediarios, directamente como hijos, y podemos clamar, Abba, Padre. Aleluya. Haz que tu palabra nos inspire, que tu palabra verdaderamente discierna entre nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor, entre nuestros sentimientos y el Espíritu. Es la obra tuya, Señor. En esta mañana todos necesitamos de ti. Todos necesitamos que tú nos hables, todos necesitamos que tú nos corrijas, todos necesitamos que tú nos inspires, todos necesitamos que tú llenes nuestro corazón de amor, de misericordia, de comprensión y de empatía para los demás. Y gracias, Señor, por tu perdón y por tu misericordia que nos aplicas cada día. Grandes son tus misericordias cada mañana sobre nosotros, que no las merecemos, pero las necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a orar por los enfermos. Nos han pedido que oremos por Pepita, que es la madre de Lola, ¿verdad? Que según parece está bastante mal.
y tenemos que seguir orando por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ahora en tus manos a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, que tienen dolencias ya habituales. Tú conoces sus nombres, nuestros hermanos mayores también, y de manera muy especial te pedimos hoy por Pepita, Señor, para que tú la fortalezcas, la levantes y ayudes a su hija Lola, Señor, y a Marcial a apoyarla y ayudarla en todo cuanto necesita. Pedimos por todos y cada uno de nuestros ancianos, nuestros mayores, también por nuestros jóvenes, nuestros niños, y pedimos tu cobertura sobre esta iglesia acerca de esa epidemia que hay allá afuera. Señor, guárdanos de toda contaminación, danos sabiduría también para saber cómo comportarnos y no entrar en situaciones de riesgo innecesarias. Seas con nosotros esta semana, prospera nuestras vidas, sobre todo nuestra vida espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.